Muchas gracias. Gracias. Este es mi nombre en señas. Soy Alejandra. Estar aquí en Querétaro en realidad me tiene muy contenta. He reencontrado a algunas personas, algunos exalumnos que tuve en Clotet, y me sorprende muchísimo que hayan venido desde allá acá a la Universidad Politécnica. 3 que fueron compañeros en Clotet, que también están aquí, y que me hayan invitado, pues estoy muy agradecida. Paloma, muchas gracias por invitarme y estar aquí. Boris me ha dado esta oportunidad de estar a cargo de la ponencia del día de hoy, que lleva por tema las reformas para la educación bilingüe. Hoy en la mañana estaba viendo con la doctora Miroslava y considero que es muy importante todo lo que nos habló acerca de la problemática y el contexto de la problemática que estamos viviendo, sobre las escuelas, la problemática de la educación de los sordos. Pero, ¿qué ha pasado con ello? ¿Qué se ha hecho? ¿Cuál es el impulso que se ha tenido para resolver esta problemática? Pero se ha visto que a lo largo del tiempo pareciera que las cosas no prosperan y que se ha necesitado el impulso que venga a través y a partir de la ley, una legalidad que defienda, que se pueda mostrar ante las autoridades como la Secretaría de Educación Pública y que esta misma provea de los derechos, de nuestros derechos, y esta se le muestre a nivel de gobierno. Pero cuando no se tiene este documento, ¿qué lucha se puede hacer? ¿Qué es lo que podemos exigir? Pues no es posible. En la siguiente, por favor. Vamos a hablar un poco qué ha pasado en el contexto anterior, porque necesitamos saber de dónde viene. El gobierno mexicano está incorporado con la ONU y de ahí se desliga la UNESCO y la OIT. En estas dos se habla en gran importancia sobre la educación bilingüe, de la importancia de que tengan estas dos lenguas. A nivel mundial se habla de una educación bilingüe. Y México, de alguna manera, participó en este acuerdo y firmó en una educación mundial plurilingüe, junto con una parte cultural, en donde a cada quien debe respetársele su idioma. En México, bueno, tenemos el español, pero también tenemos idiomas indígenas y lenguas indígenas. Y la importancia en que nosotros como comunidad sorda estemos incorporados y así poder pedir y solicitar a las autoridades educación bilingüe. Vamos a suponer, quizás es una idea donde si México no hubiese firmado, no hubiera participado de este acuerdo, entonces en México no se tuviera esta oportunidad de disfrutar de estos derechos. Pero una vez que supimos que sí firmó, que sí participó, entonces para nosotros es aprovechar esta decisión. Voy a hablar acerca de los antecedentes históricos. ¿Cómo se iniciaron estas luchas? Boris fue, de alguna manera, el que me fue mostrando cierta parte de esta historia, yo estando en contacto con estas personas ya adultas mayores. En 1996, el presidente de la Federación, Manolo, lo ven aquí, quién era el que hizo el contacto con cada una de estas personas. Él está aquí en la foto, Manolo, y él tiene el contacto, Boris, con cada uno de ellos, en este caso con Manuel. ¿Qué había pasado antes? ¿Por qué se da este contacto? En 1996 hablé, pero un poco antes de esta fecha. No se consideraba que la lengua de señas fuera un idioma como tal. Pues se hablaba de la oralización, las señas parecía pues, para los monos, ¿no? Parecía un movimiento de monos. Pero se dio cuenta que, bueno, sí era un idioma como tal, oficial. Y es así como se inicia con Manolo parte de esta lucha, donde ya se tiene un conocimiento que la lengua de señas mexicana es un idioma. El diputado federal Gilberto López Rivas, de alguna manera fue quien se le muestra esta iniciativa de ley. Y los sordos son quienes la muestran.
En la Cámara de Diputados se empieza a recibir cierto apoyo, a convocar a algunos otros. Algunos preguntaban, ¿de qué se trata? Del reconocimiento de la lengua de señas, también de los servicios profesionales de los intérpretes, de la educación bilingüe. Eran como los 3 aspectos fundamentales de esta iniciativa. Boris fue quien le ayuda a Manolo para hacer la redacción de este documento de la iniciativa. Y aquí está. Bueno, ustedes pueden leerla, alguno de ustedes, y le voy a explicar a personas sordas también, donde sabemos que dentro de la Constitución Política de México está en el artículo número 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aspectos culturales plurilingües, representando a lo que son los pueblos indígenas, donde la ley protege y promueve el desarrollo de lenguas, de culturas, de los usos y costumbres, de los recursos y formas específicas para que pueda haber una organización social y de alguna manera que garanticen esto a nivel gubernamental de la jurisdicción. Bueno, no crean que estoy teniendo una lectura perfecta del español, pero hago mi esfuerzo por comprender lo que está aquí. Y también, que estuvieran incorporados todo esto y garantizando las leyes en todo lo que son juicios, los procedimientos agrarios. También que estuviera que integraran la parte pluricultural de toda la nación, incluyendo la lengua de señas, donde la ley garantizara la protección, el acceso efectivo a la jurisdicción y también a los hablantes de la lengua de señas en equiparación con las lenguas orales. Mostrando esta propuesta de ley a Cámara de Diputados. Se hizo, pero Gilberto, mostrándole la propuesta de ley, tenía una comisión a la cual le mostró también la propuesta. Atención a las personas con discapacidad, con el diputado Héctor Larios Córdoba, que anteriormente era diputado, actualmente senador, y él dice no a esa propuesta, que finalmente tenía relación con las personas sordas. La Constitución sabemos que es muy importante, pero finalmente la respuesta fue no. Boris, al leer esto, no sabía por qué habían dado esta negativa. Como que se quedó extrañado, ¿no? Le pareció raro que así hubiera sido. Bueno, en fin, ya no voy a hablar más al respecto, no voy a tomar cartas en ese asunto. Pero finalmente se retoma esta fuerza por AFENASOR, que es el Frente Nacional en Defensa de los Derechos Culturales del Sordo. Esta no es una asociación, este es un equipo quien empiezan a hacer la lucha. Sabemos que primero comenzó con Manolo como presidente de la federación. Y finalmente, no es que cuando él solo va, hace estas propuestas, empieza esta lucha, le dice no, entonces empieza a convocar a una serie de personas. FENASOR inicia y empieza a tener encuentro cara a cara con algunos diputados. Salvador Rocha Díaz, con quien empieza a platicar, y también con otro diputado cuyo nombre es Lorena Martínez, para poder explicarles los aspectos sobre estos cambios a la Constitución, estos cambios de ley, estas reformas. FENASOR hizo un esfuerzo muy importante y se le agradece, y todos los sordos de alguna manera, se le tiene, gracias a ellos, es que se tuvo el reconocimiento en papel sobre a la lengua de señas. Hay personas que estuvieron involucradas en la FENASOR y son muy importantes. Que para la comunidad de sordos, participaron sordos ya mayores. En este caso tenemos a Manolo, Armando López, Ernesto Escobedo, Susana Vallejo, Guillermo Caballero, Luis Sanabria, Ángeles Wasp y José Prieto. Son muy importantes porque hicieron este frente en común. Tomaron de varios lugares y así se consolidaron. La FENASOR también participó, FEMESOR, Señas Libres, Unión de Sordos del Valle de México, FEMEDESOR, el IPLIAP,
Enséñame, ANILS, CAM, en aquel entonces, Enséñame y ANILS, Cuernavaca, el CAM de Cuernavaca, el CAM de Cancún, hacen una convocatoria finalmente donde se dieron cuenta que una sola persona era como muy complicado poder realizarlo. Entonces, al convocarse, al tener esta unión, se hace una marcha en reconocimiento de la lengua de señas mexicana y de su importancia. Aquí tenemos estas fotos. ¿Las pueden ver? No sé si pueden apagar un poco la luz. Manolo, perdón, Boris, ahí estaba, lo ven de este lado. La persona que está del lado izquierdo es Boris. Aquí está, ¿la logran ver? En la parte del medio está Manolo, también hay unos jóvenes participando ahí, presidentes de la federación, y Manolo, como les comentaba. Si pueden encender las luces, por favor, gracias. La que sigue. ¿Pueden apagar un poquito otra vez? Esto fue muy importante para la comunidad también de intérpretes. Donde para la comunidad de sordos, fueron importante la participación de los intérpretes. Porque finalmente, ¿cómo se lograba la comunicación? Si no hubiéramos tenido la participación de Daniel Maya y de Fidel Montemayor, no se hubiera logrado, no se les hizo pago alguno. Estuvimos trabajando para estar cara a cara con los diputados. Y se dieron pláticas como muy interesantes, estar en contacto con ellos, donde nos convocaban a una reunión de comidas. Y el intérprete finalmente no podía ni comer, ¿no? Tenía que estar haciendo las labores de interpretación para poder generar los acuerdos estipulados que querían en la reforma de ley. Y a veces con el sol enfrente, parados afuera en la calle, estaban interpretando. De 1996 a 2005. Para mi comunidad de sordos es muy importante la labor que tuvieron los intérpretes y les hago un reconocimiento a su labor. En el 2005, la diputada Lorena Martínez, de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, fue con quien se tiene esta comunicación y contacto para poner en la iniciativa de ley federal la cultura del sordo. Pero fue muy complicado que esto se pusiera y hacer la negociación, compartir las ideas para que se pudiera generar este cambio y esta reforma. Entonces se hizo más bien hacia el nombre de Ley General de las Personas con Discapacidad. Porque el nombre de la Ley Federal de la Cultura del Sordo de alguna manera no cubría estas expectativas y se pone este otro nombre, ¿no? Donde los diputados son los que hacen la asesoría, pero ¿quieren que se ponga este nombre o finalmente nada? ¿Con cuál se quedarían? ¿Sin nada o este nombre que proponemos? Y entonces es que accedemos y ya queda estipulado en la Ley General de las Personas con Discapacidad. Esto de alguna manera equiparando hacia la comunidad indígena, ¿no? A su cultura, a su idioma como tal. Haciendo ciertos ejemplos que coincidían, equiparando uno con otro, donde pudiéramos rescatar los tres aspectos: el reconocimiento de la lengua de señas mexicana, los servicios de interpretación, que estuvieran tanto en una parte con recuadros o estenografías, etcétera. Ahorita pues todavía continúa este reconocimiento, aunque algunas señas pues no sean como el idioma como tal o se tengan regionalismos de cada lugar o cada quien como que saque su propia seña. Algunos dicen esta me gusta, esta no, esta es inventada. Bueno, pero ya está en el papel, ya hay un reconocimiento como tal. ¿Esto qué es? Pues que se trata de que los sordos obviamente defienden lo que es su idioma y que hay cosas que no les gustan, aspectos que no están muy de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo, pero ya está escrito en la ley. Que viene la problemática con los intérpretes, que no están certificados, que no es muy bueno, que no tienen un documento. En el caso con los intérpretes que tienen un certificado quizá, pero que no saben señas o que medianamente las saben o que los intérpretes son unos abusivos. Y yo cuando estoy con ellos me doy cuenta que lo dicen, sin embargo, ellos dicen que son los que abusan, ¿no? Los intérpretes.
Bueno, eso es lo que hacen alusión a algunos sordos, de que algunos intérpretes abusan, ¿no? Entonces es importante, por eso, tomar en consideración estos dos puntos, ¿no? Y hablar sobre bilingüismo. El problema radica en que la ley ya está, pero la SEP no se apega a esta ley. Continúan sin prestar atención a los sordos. La siguiente, por favor. La SEP no está poniendo atención. Recuerdo quizás en 2008, de pronto vi a Boris muy enojado porque SEP no estaba cumpliendo esta ley sobre educación, pero yo apenas empezaba a conocer a Boris y dije, bueno, me pareció una persona sumamente agresiva, pero creo que yo no conocía a profundidad cuáles eran las políticas educativas y no sabía por qué esta actitud, hasta que después entendí que la SEP no estaba cumplimentando con toda esta parte educativa, ¿no? En donde se estaba hablando de políticas inclusivas, de lo cual vamos a hablar un poco más adelante. En la Ley General para las Personas con Discapacidad, en el artículo 12, hay un reconocimiento hacia la lengua de señas mexicana, y en 2011 lo que sucede es que se cambia esto, ¿no? Por la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, y cambia un poco el artículo 14, en donde estaba el reconocimiento de la lengua de señas. Perdón. En donde, bueno, en el artículo 14 hay un reconocimiento sobre la lengua de señas mexicana, pero también se incluye la lectoescritura como segunda lengua, ¿no? Para las personas sordas, y el reconocimiento de la misma. El problema es que al mismo tiempo se cambia la Ley General para personas con discapacidad por la Ley General para la Atención y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Y entonces sigue el reconocimiento sobre la lengua de señas, pero esos dos aspectos, que era el bilingüismo con educación con sordos y la lengua de señas, se omiten y la gente no presta la atención, ¿no? que debe. Y eso causa mucha confusión, y entonces Boris empieza a decir, oye, omitieron ya esos dos aspectos. Y los sordos no entendían qué es lo que estaba pasando. Bueno, sí, ya habíamos reconocido la lengua de señas mexicana, pero todo esto empezó a ser muy confuso y obviamente, bueno, a Boris le pareció algo injusto y lo enfureció. Y bueno, yo he estado trabajando en la escuela, aspectos educativos con sordos, y como lo dijo Miroslava, ¿no? En el contexto de los sordos realmente no podemos hablar del aprendizaje de una segunda lengua cuando se están perdiendo los derechos y el poder, ¿no? que los sordos deberían de tener en la educación de sordos. Imagínense que nosotros como sordos seguimos integrados en un camp. No estoy hablando de la UP, de la Politécnica. Estamos hablando, en ese sentido, la incorporación de intérpretes me parece perfecta. Pero, por ejemplo, en educación básica, en primaria, en preescolar, en secundaria, estos tres ámbitos, ¿qué es lo que puede pasar? ¿No? Si los niños siguen siendo incorporados o integrados en un camp, como hablando de educación inclusiva en ese sentido, no estamos poniendo atención en las necesidades específicas que tiene cada alumno realmente, ¿no? Cuando hablamos de inclusión, parece que están integrando a diferentes discapacitados, pero realmente el maestro es imposible que pueda poner atención en cada una de estas características. ¿Cómo voy a hacer para hablar en señas y para trabajar diferentes habilidades con respecto a las diferentes características de los alumnos? Por ejemplo, en el CAM, en el USAER, esta es la seña para USAER. En Ciudad de México le cambiaron a UDEI, que es esta seña. Estos dos servicios
que se dan en escuela regular, en donde se integra un alumno, que es el USAER o el UDEI, y entonces apoya a los alumnos que están integrados en escuelas regulares. Pero realmente son apoyos pedagógicos que no tienen ningún conocimiento de lengua de señas. O, por ejemplo, hay maestros que no saben señas, o a lo mejor hay un apoyo pedagógico del USAER o del UDEI que puede manejarse, ¿no?, competentemente en señas, pero no se da abasto, ¿no? No puedes poner atención a todas esas necesidades, ¿no? Quizás pensarán que los sordos somos muy egoístas, y puede ser que sí seamos en parte egoístas, pero más bien habla de las necesidades que tenemos como sordos y de que necesitamos maestros que sean competentes en lengua de señas para que puedan progresar, porque cuando estamos integrados o están integrados en un contexto con otras discapacidades, los avances definitivamente no son los mismos. Hay oyentes realmente docentes que puedan manejarse competentemente en lengua de señas, pero realmente van a poderle enseñar una segunda lengua cuando yo no soy competente en una primera, que es la que usan los sordos, que es la lengua de señas. Voy a poder hablar sobre aspectos lingüísticos cuando desconozco cómo es la lengua de señas para poder transmitir el español. Por ejemplo, en USAER o en UDEI, ¿no?, cuando se dan cuenta que hay un niño sordo que tiene señas, entonces, aguántame tantito, voy a ir a aprender señas. ¿El niño te puede esperar realmente? El niño está creciendo en lo que el maestro está aprendiendo. Y entonces esa es una pérdida y es un rezago académico para ese alumno. Y eso está mal, ¿no? Es parte de las dificultades en el contexto. Los oyentes piensan que para enseñar a los sordos, o no sé, bueno, si yo lo oralizo voy a poder ser integrado con oyentes. No es fácil hacer esto. Si el alumno no tiene lengua de señas y está forzado a ser oralizado y después a llevar un proceso de integración, es algo muy complejo. El maestro tiene que ser competente en lengua de señas y también transmitirle al alumno su identidad a partir de su lengua y después respetando sus capacidades también para aprender la lectoescritura de forma escrita, ¿no? Y entonces él podrá ser más independiente en un futuro. Pero si él no tiene ninguna herramienta para la lectoescritura, entonces ¿cómo se va a integrar en el mundo de oyentes? Con lectura, con las noticias. Necesita un maestro competente para hacerse competente y poderse incorporar. Si no hay lengua de señas, quizás no pueda crear identidad o es una identidad muy insegura, incluso en relación al aprendizaje de la lectoescritura. Pero de otra forma no va a haber seguridad en sí mismo, ¿no?, y en lo que puede lograr. Es algo que de pronto se puede sentir como muy castigado, ¿no? A mí me pasó, ¿no? Yo de pronto no quería estar con oyentes. Yo con oyentes no, solamente si son oyentes que saben lengua de señas. Si son oyentes que no saben lengua de señas, no me interesa estar con ellos. Pero era porque yo no me sentía segura para poderme comunicar a través de la vía escrita con ellos cuando no supieran señas. Pero una vez que yo me empecé a sentir más segura, dije, no me importa si escribo mal, escribo bien, puedo tener ese canal de comunicación y eso me ayuda en mi autoestima y eso me ayuda a reforzar mi lenguaje también, ¿no? Si hay oyentes que no saben lengua de señas, ya no me preocupa. No saben lengua de señas, no te preocupes. Puedo comunicarme contigo a través de la vía escrita. Y eso a mí me ayuda a aprender a leer mejor y más, ¿no? Cuando yo no tenía estos recursos, yo no quería integrarme y no veía como una posibilidad esto, ¿no? Y la lectoescritura, eso es lo que me ha dado, ¿no?, esta interacción. Por ejemplo, lo que dijo Miroslava, me sentí muy de acuerdo con ella porque hay maestros que están en educación bilingüe sin saber cómo enseñar, ¿no? Por ejemplo, cuando yo empecé un poco anteriormente viendo a Boris en las conferencias, en lo que decía, yo acudí a todas sus conferencias, pero
me apenaba porque de pronto Boris decía, qué lástima, mira, los sordos no se mueven, están echando por la borda todo esto del 2011 y nos ponía, ¿no? Nos confrontaba, ¿no? Y siempre Boris era confrontativo y al final daba su discurso sobre lingüística y después decía, y luego, ¿qué van a hacer los sordos? No están defendiendo su lengua, no están defendiendo sus derechos, no están defendiendo su educación bilingüe. Y entonces me sentía como trágame tierra, ¿no? Me sentía muy mal. Y entonces sacamos del Facebook esta parte, ¿no? Bueno, porque ¿quién se atreve a pelear por la educación bilingüe con sordos, ¿no? Y entonces vieron que se difundió todo en el Facebook, nos ayudó mucho a comunicarnos, a darnos opiniones, a veces opiniones positivas, muchas negativas, ¿no? Pero bueno, eso no importa, ¿no? Cuando empezamos el 12 de julio, un poco antes, los sordos decían, ay, los intérpretes. No, perdonen, no estoy en contra de los intérpretes. Es alusión a algunos intérpretes, no lo tomen personal. Pero de pronto yo les decía, es que los intérpretes son avariciosos y se enriquecen. Bueno, yo no creo eso, ¿verdad? Y los intérpretes están inventando señas y yo de pronto decía, yo no he visto eso, ¿no? A mí no me lo parece. Eso es lo que dicen, pero a mí no me lo parece. Es que los intérpretes son unos abusivos, ellos consiguen trabajo y nos dejan a nosotros de lado. Bueno, pues es porque los intérpretes estudian, ¿no? Y entonces tienen derecho a un trabajo igual que los demás, igual que los oyentes. Y decían, es que mira, hace malas señas y inventa señas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los sordos? Los maestros son muy deficientes en lengua de señas. Veía muchos videos que estaban haciendo comentarios al respecto y yo decía, bueno, ya, basta de eso. De pronto, Boris, me acordé que estaba confrontándonos a nosotros que cuándo íbamos a hacer algo diferente, ¿no? Y era la misma queja constantemente. Y, bueno, hay presidentes de algunas asociaciones en diferentes lugares. Quizá sé que es muy difícil congregar a los sordos. Yo es algo que pensé antes también. Yo no me hubiese atrevido a congregarlos, pero si no lo hubiese hecho yo, tenía que hacerlo alguien más para defender nuestro derecho a la educación bilingüe. Y es entonces cuando empecé a difundirlo por el Facebook. Empecé a invitar a sordos a que nos reuniéramos, a sordos de la República, y entonces todo el mundo se empezó a comunicar y tuvimos nuestra primera reunión el 28 de julio. El primer contacto con sordos de diferentes estados de la República, de presidentes de asociaciones. De pronto empecé a enterarme, sí, este es un líder, un buen líder, este es un presidente de asociación. Y entonces empecé a convocarlos. Y le pedí a Boris, sé que de pronto estaba muy enojado y muy renuente porque dice que los sordos no estaban dispuestos a cambiar. Cuando de pronto me dijo que sí me apoyaba, para mí fue una buena sorpresa y ustedes han visto que él ha estado escribiendo muchas cosas en Facebook para poder hacer estas modificaciones y propuestas. Y entonces es cuando hicimos la primera reunión el 28 de julio y hicimos también un encuentro con videoconferencia, pero el tiempo se nos fue como agua, ¿no? En 4 horas no nos dábamos abasto para poder terminar con todos los temas que nos habían reunido. Sé que 4 horas no era suficiente, pero para mí fue una buena experiencia, fue algo muy útil y la segunda reunión la pudimos llevar a cabo el 27 y 28 de agosto. Después del 28 de julio, muchas más personas estuvieron en contacto conmigo porque estaban muy interesados en el movimiento de sordos que estábamos empezando a
gestionar. Y entonces se contactaron personas de Zacatecas y de pronto otras personas en Nuevo León y otras 5 personas que estaban uniéndose. No fue fácil, pero es normal, ¿no? Porque de pronto también hay pugnas personales entre sordos. Y yo un poco lo que les decía, a mí no me importan sus conflictos personales, el objetivo es otro y el objetivo es la educación bilingüe y el objetivo es trabajar sobre una nueva propuesta para modificar la ley, ¿no? Y es cuando tuvimos nuestra segunda reunión el 27 y 28 de agosto y empezamos con MEVISOR, que es el Movimiento en Defensa de la Educación Bilingüe para Sordos. Que se parece un poco a FENASOR, ¿no? Cuando ellos estuvieron haciendo este movimiento con respecto a la lengua de señas, a los intérpretes y a la educación bilingüe. Ahora, finalmente, hay un reconocimiento a la lengua de señas y con respecto a los intérpretes se han hecho cosas. Pero estamos ahorita más bien enfocados a legislar nuevamente con respecto a la educación bilingüe de sordos. Ahora bien, aquí les muestro a personas que participaron en MEVISOR. Perdón, ¿qué tiempo tengo? Bien. Anterior a que ya se nombrara MEVISOR, tenemos esto, si pueden apagarme un poco la luz. Aquí está la foto de la primera reunión, el primer recuadro. Esta es la foto de la segunda reunión. En el recuadro superior izquierdo se encuentran los intérpretes. En esta parte de aquí abajo tenemos un sordo quien hizo, en resumen, la explicación de lo que estábamos trabajando. En MEVISOR se han incorporado dentro de toda la República Mexicana 67 miembros, líderes, presidentes de asociaciones. Aquí de Oaxaca, Querétaro, hay 2 personas, que es Olivia Castaño, que la vi en la mañana, y Úrsula Ramos. Y son quienes están trabajando también en el movimiento, representando a Querétaro. Ustedes pueden tener en contacto tanto con Olivia como con Úrsula, quienes les pueden estar informando del trabajo. A nivel nacional se tiene esta convocatoria. Hay 2 estados en particular que no han hecho este contacto. Yo más bien los he estado buscando, pero no he recibido respuesta. Michoacán y Campeche. No hemos tenido respuesta para poder ser integrados al equipo. Y de todo el estado participan a veces 3, 2, algunos miembros, ¿no? También para el caso de los intérpretes, la labor de traducción, ya que Boris hace esta propuesta y hace la redacción de la propuesta y de la iniciativa, que para mí ha sido también como muy complicado, se la entregamos a los intérpretes, quienes hacen todo el trabajo de traducción. De hecho, mañana, entre viernes y sábado, tenemos ya información sobre la segunda propuesta para que se inicien esos trabajos de traducción. Aquí están todos los que están participando, todos son intérpretes certificados, intérpretes profesionales con reconocimiento. Sabemos que, bueno, yo sola no puedo realizar todo el trabajo, ¿no? Ni hacer, por ejemplo, la grabación en vivo de cuando se tiene la conferencia, ni hacer los escritos. Obviamente tengo que tener el apoyo y son ahorita 6 personas las que colaboran y se tiene, pues, los que organizan, ¿no? Para cuando vengan el hotel, el café, las galletas, todo lo que se requiere para que la organización pueda ser mejor. Son organizadores que colaboran y cooperan. Página de Facebook. El mismo nombre se tiene, MEVISOR, que es el Movimiento en Defensa, en donde están videos que hacen el resumen de lo que se ha venido trabajando. Por WhatsApp, WhatsApp, no voy a cortar la señal que se haga y voy a hacer esta, WhatsApp. Son 5 regiones, la región norte, la región centro-norte, el este, sur, oeste y centro, con estas personas encargadas para que ellos, puedan difundir la información también. Me faltó aquí un aspecto.
Bueno, en Facebook se tiene un grupo privado, ¿no? Este no tiene gran difusión, en donde todos están integrados, son miembros que están incorporados, donde se haciendo un estudio de la ley, videos se ponen para, de alguna manera, compartir algunas de las dudas que se tengan, opiniones, acuerdos, desacuerdos, y esto ya es una labor que se ha venido haciendo y todos los videos se suben en Facebook. Bueno, lo comunico para que ustedes sepan, la próxima reunión, que será la tercera, será en San Luis Potosí en el mes de enero, donde nuevamente, bueno, ¿qué es lo que haremos? En la primera, de alguna manera, a lo mejor no estábamos tan estructurados y se manifestaron como muchas dudas de qué era lo que se iba a hacer, a qué se refería esta lucha. Sabemos que muchos en Mevisor pues tienen conceptos diferentes o concepciones diferentes, ¿no? Pero el objetivo principal, ¿qué es? Que en la ley se vuelva a incorporar la educación bilingüe. Ese es el objetivo, independientemente de lo que opinen o de las diferencias de opinión. La que sigue. Permítanme un momento. En Mevisor lo que queremos es que aparezca por parte de la Constitución este derecho, este mismo derecho que ya se tiene. Por eso se tiene dentro de la Constitución o se quiere apelar a este derecho a la Constitución. Anteriormente se tenía esta parte de ley donde era la igualdad, la inclusión de personas. Al perder este poder con el paso del tiempo, Boris lo que opina es, bueno, vamos entonces a que no solo sea en un apartado de una de las leyes, sino en 4, por si volviera a ocurrir esta parte, ¿no? En 5 de ellas. Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que se incorporara también ahí educación bilingüe. En la Ley General de Educación, en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que de alguna manera, bueno, pues se equiparará con un idioma, ¿no? Con uso de costumbres de ese idioma, y quedará incorporado ahora en el tema de sordos. La Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad. De 3 de ellos, empezamos a dialogar con algunos diputados, a hacer la propuesta de ley ya. Pero la 4, en esta Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad, amparo. De alguna manera, en estas 3 primeras ya se logró hacer esta parte de propuesta y se está avanzando sobre ello. En esta última se está solicitando un cierto amparo para poder ser incorporada. ¿Por qué? Porque anteriormente ya estaba incorporado y fue que se derogó. Entonces, esto es un caso ya muy grave porque se está hablando de discriminación. Una educación que le correspondía a las personas sordas como tal, educación bilingüe. Entonces, de alguna manera estamos dialogando para que, obviamente, en enero podamos gestionar esto y poder estar asesorados con abogados de algunos de los estados también y presentar este amparo por la derogación que se tuvo. Obviamente haciendo una cooperación con las comunidades indígenas, que es lo que está haciendo Boris, ¿no? No atender a todo lo que dice como tal, ¿no? Pero creo que es una buena idea de la cual podemos hacer mano para presentarla. Pero ante gobierno, pues sabemos que no es nada fácil, ¿no? Es un diálogo, es una negociación que finalmente la FENASOR había hecho, ¿no? En sus orígenes, como se había hecho, donde habían defendido un poco de la cultura del sordo, de la ley general para la cultura del sordo, ¿no? Y después cambió a la Ley General de Personas con Discapacidad. Bueno, ahora quizá un poco la necesidad es volver a hacer estas intervenciones y dialogar con las comunidades indígenas para ser un poquito equiparable con lo que pelean estos pueblos, ¿no? Y no tanto estar en un choque de la hace falta, sino que ellos digan, bueno, ¿y por qué, no? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Sino establecer un diálogo donde podamos hacer esta transmisión de que se trata de una cultura también, de que tiene su propio idioma, etcétera, etcétera. En el 2011, cuando se deroga el apartado de educación bilingüe, decían, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué palabra se pone? Y entonces se pone el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Y bueno, este plan de alguna manera no era tan fuerte como lo tenía la ley, ¿no? La ley tenía mucho más fortaleza de poder ser. No tenía el mismo peso decir que se trataba de una ley a que fuera un programa, ¿no?
Y no estábamos de acuerdo en que fuera un programa como tal. 2014 a 2018. ¿Ok? Y después del 2018, ¿qué pasaba? Venía un cambio hacia otro programa. ¿Y la educación bilingüe hacia dónde se iba, no? Este concepto se fue como tal. Entonces, ¿qué pasaría? En una ley. Dentro de la Constitución, incorporado. ¿Por qué? Porque la fortaleza que pueda tener una ley, esto ampararía con muchas otras cosas que se pedirían. En cambio, el programa caduca y desaparecería todo lo que se estuviera pidiendo. Entonces, no estábamos de acuerdo con esto. Entonces, queremos que esté dentro de la ley para que pueda tener todo el peso y entonces de ahí continuarse con programas y con todo lo que se requiere. Ustedes como maestros, bueno, pueden acceder al Plan Nacional también y poder ver estos apartados donde están los programas, está la parte de educación bilingüe, permítanme tantito, ya se me perdió. Ok, el 4.2.3 es impulsar el modelo de educación bilingüe para personas sordas y la enseñanza y la de lengua de señas, el español. Y bueno, me parece muy bien, pero está dentro del programa. Entonces, creo que es algo que no es tan conveniente para nosotros, no así como si estuviese en la ley. Todos los líderes sordos, de alguna manera, empezamos la búsqueda y nos encontramos que hay leyes estatales en Baja California, en Nuevo León, que sí tienen educación bilingüe dentro de su legalidad, pero son estatales en esos estados como tal. Ahí están y no se han quitado. Y bueno, esta es una fortuna, ¿no? En Baja California ya se aprobó en el 2010. Después, un año después, cuando en la ley federal se quita, imagínense, esta sí persistió, continuó como tal. En Nuevo León se aprobó en el 2008. Y ahí está, continúa, cuando ya se había quitado por la parte federal, ¿no? Bueno, aquí no, perdón, en México, la Ciudad de México, Distrito Federal, como lo conocíamos, y que cambió a nombre de Ciudad de México, pues hay muchos aspectos que se tienen que cambiar en cuanto a documentaciones oficiales. Y finalmente también se está haciendo la nueva Constitución de la Ciudad de México. Entonces, toda la comunidad de sordos, el caso de Eric Arellano, por ejemplo, que él está dentro de Coalición de Personas Sordas, está haciendo estos ajustes, está tramitando con Katia de Astigues, está gestionando para presentarlo. También Jalisco recientemente tendrá como una semana que ha hecho esta propuesta de ley y está realizando los trámites necesarios con la diputada Fela Pelayo. Yo sé que esto no es nada fácil y que requiere de gran esfuerzo y todo un proceso. Ley estatal se tiene, sin embargo, en el caso de Mevisor, lo que quiere y su idea fundamental, lo que persigue es que se tenga en ley, pero con el plano federal, en donde pueden estar incorporados también pues, el resto de los estados. Les presento a Eric Arellano. ¿Pueden apagar un poco la luz? Si pueden prender la luz, perdón, ya me queda muy poco tiempo, déjenme, me apresuro. Él es el presidente de Coalición, la COPESOR, y ha iniciado una serie de movimientos donde ha hecho la defensa, ¿no? También de lo que se está diciendo. Tiene lo que es en las redes sociales, el Twitter, el Facebook, en YouTube. De alguna manera ha hecho este llamado a diputados y senadores, mucho más ha ocupado el Twitter, ¿no? Donde los diputados han revisado esto, le han hecho preguntas y finalmente es una llamada de atención. No es un ataque como tal, pero finalmente es solicitarles, pedirle una serie de aspectos que son los que estamos requiriendo, ¿no? Creo que Querétaro también, bueno, en cuestión de los diputados en relación a la Comisión de Educación, se les pueden enviar una serie de mensajes acerca de la educación bilingüe para que ellos puedan prestar mayor atención y de alguna manera pidan pues que les muestren, que vean, que les den mayor información. Mevisor, lo que estamos requiriendo ahorita no es pugnar por una marcha que vaya como a hacer una discusión como tal, ¿no? Sino ir con los diputados o los representantes a nivel estatal y mostrarles la propuesta de ley. El 26 de noviembre en Morelos voy a ir y voy a participar con uno de los diputados federales, estatales y federal, con Graco.
es el gobernador del estado de Morelos, el que voy a aprovechar de alguna manera para, junto con Boris, hacer esta propuesta, y así iremos contactando a cada uno de ellos. Él ha participado en una situación política, también a nivel ciudadano, cuyo objetivo, bueno, pues es tener este diálogo, ¿no? No queremos hacer de alguna manera marchas que vayan como tratando de hacer una manifestación que va en contra de ellos o de una actitud un poco negativa, ¿no? Sino queremos hacer un diálogo cordial. Copesor ya está haciendo propuestas, otros de los estados desde su región están haciendo propuestas, como el caso de Jalisco. No podemos pensar que Mevisor es uno solo y nosotros independientemente podemos hacer todo y no necesitamos de nadie. Claro que los necesitamos y necesitamos el apoyo de muchos. Sin embargo, ustedes saben que siempre se ha considerado que los oyentes son los que deciden en lugar de nosotros, que han hecho un abuso. Yo me siento un poco partida, ¿no? Apoyando tanto a los sordos como a la comunidad de oyentes, porque he recibido mucho el apoyo por parte de ellos, mandándoles información. También presidentes de asociación, por ejemplo, en Querétaro, como es Olivia, o con Úrsula, por ejemplo, ¿no? Que pueden ustedes también participar y brindarles este apoyo para que se haga la ley también a nivel estatal, ¿no? Y se siga la misma propuesta. Esto se requiere a nivel nacional y requerimos del apoyo y la ayuda. No podemos hacer a un lado. Los oyentes a un lado y no participan. Esto no lo podemos hacer. Creo que estamos en una actitud mucho más flexible, donde pueden compartirnos, aportarnos, sugerirnos y decir, mira, hay esta serie de aspectos. Y decir, bueno, muchísimas gracias, mira, oigan, ¿qué opinan? Nos están compartiendo, los oyentes están diciendo esto. Y de alguna manera establecer el diálogo entre nosotros. Claro que cada quien pues piensa diferente, ¿no? Se tiene diversidad de opiniones, pero el objetivo es uno, que es la defensa de la ley, que en la ley esté la educación bilingüe para los sordos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Buenas tardes. Bueno, antes que nada, felicitarle por su excelente exposición y sobre todo por la sinceridad y la franqueza con que se conduce para tener la humildad, sensibilidad y honestidad para solicitar el apoyo de quienes somos oyentes. Pero déjame te comento que lo cierto es que la Constitución Política, en el artículo 4 constitucional, con el solo hecho de reconocer la obligación que tiene el Estado para promover el desarrollo de las lenguas, sus usos y costumbres de las diferentes comunidades, implícitamente, aunque no exista ninguna otra ley, la ley de amparo protege. Si se le solicita un amparo el día de hoy, debe proteger sustancialmente los derechos del sordo en este rubro. Ese amparo tendría que resolver la formación inmediata de escuelas públicas en sus diversos grados y niveles, desde inicial, escolar, primaria, secundaria, normal, porque es una obligación que tiene el Estado. Han modificado mucho la Constitución, en efecto. Si nosotros viéramos las reformas que se han hecho al artículo 3 a lo largo de su creación, nos sorprenderíamos el gran conjunto de reformas que han habido. Sin embargo, hay un principio jurídico que establece que sí opera la ley de manera retroactiva en favor de persona alguna. Y si esta persona alguna es toda una comunidad, todo un pueblo, por supuesto que opera. Todavía hace 2 reformas, las leyes de 1980, la Constitución del 85, 90, 95, todavía preveía con la palabra literal obligación por parte del Estado para impartir estos niveles de educación a los mexicanos, con mayor razón si están en condiciones de desventaja frente a las personas que sí poseemos la posibilidad de escuchar. Entonces, quiero comentar en relación, para ahondar un poquito en esta cuestión de los programas. Estructuralmente, el Ejecutivo Federal, bueno, tiene disposiciones ejecutivas en la Constitución, pero la hace operativa a través de un Programa Nacional de Desarrollo. Este Programa Nacional de Desarrollo se elabora y se trabaja de la mano, concordadamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este Programa Nacional de Desarrollo establece los montos, los dineros que se asignan
a cada partida presupuestal. Y tienen diferentes nombres técnicos que sería engorroso comentarles, pero hay un programa operativo anual en donde más específicamente se señala qué cantidad se aporta para los diferentes rubros de la educación y de cualquier campo de la actividad del Estado. Entonces no lo vean mal, es simplemente una manera de hacer las cosas. Cuando Adriana nos comentaba al inicio de su plática anterior de estas metas que se busca que se realicen, bueno, es excelente su planteamiento, y ahora yo creo que corresponde que sepamos, bueno, sabemos qué queremos, cómo lo queremos hacer, es bien importante, y acortar esos espacios de procesos que tanto se ha hecho mención. Los procesos del desarrollo del sordo son muy lentos, muy pausados, porque en efecto no se ha contado con la sinergia de otras instituciones, con la energía y la voluntad de otras personas para poder ayudar en esto. Entonces es importante que también se sumen esfuerzos, tomando en cuenta que los tiempos hay que cortarlos, no podemos darnos el lujo de que los procesos sean tan largos, de 20, 15, 30 años, porque bueno, está de promedio el fin último de la educación, la felicidad y el desarrollo de seres humanos. Es cuanto, gracias. Quiero darte respuesta ahorita. Por ejemplo, Mevisor está haciendo un estudio, un análisis. En este momento está estudiando el proceso, ¿no? Me encanta que quieras participar, cualquier idea es bienvenida, porque es una forma de apoyarnos, ¿no? Y no solamente ser confrontativos con nuestras necesidades, ¿no? O sea, necesitamos respaldar mejor nuestras propuestas. ¿Me interpretas? Bueno, Ale, pues antes que nada, tú sabes que eres digna de toda mi admiración, ¿no? O sea, creo que han hecho una labor sumamente importante para la comunidad de sordos. Sin embargo, vaya, yo sé que ahorita mencionaste que estás abierta, ¿no?, a la propuesta de otras personas, pero a mí me ha parecido un poco la deficiencia, y es una observación que yo te quiero hacer en lo personal. La educación bilingüe está hecha es bilingüe, quiere decir que va en dos direcciones. Y no solamente, nos quedamos mucho como con la idea de la educación bilingüe con los sordos, es la lengua de señas, sigue la lectoescritura y nada más, y no es como toda esta convivencia, este coexistir, oyentes y sordos, y a veces los sordos lo olvidan, ¿no? O sea, creo que sí han sido un sector muy lastimado, muy segregado. Créeme que lo entiendo mejor que nadie, ¿no? Tú sabes, tienes una hija coda igual que yo, y sabemos de lo que hablamos. Sin embargo, a veces en estas propuestas creo que nos dejan de lado a los oyentes. O sea, muchas veces me tocó interpretar incluso con el mismo Manolo, que también es alguien que yo admiro, pero era como, ah, sí, pero tú no participas, ¿no? Tú eres oyente. Y al principio yo decía, ah, bueno, sí, no participo, ¿no? Soy oyente, ¿no? Pero es este impacto que la educación bilingüe puede tener con los sordos es un impacto que no solamente se tiene con los sordos, es un impacto social, es un impacto con sus familias, es un impacto con los maestros, ¿no? Entonces, creo que efectivamente hay gente valiosa que está asesorándote. Hace un momentito dijiste, ah, bueno, mi español no es perfecto y de pronto es difícil entender como toda esta parte de las políticas, ¿no? Y necesito asesoría. Entonces, qué mejor que te apoyes también y que se apoye, no solamente tú, porque sé que están muchos líderes, ¿no? Pero no nos dejen fuera. Así como ustedes tienen voz y voto, también nosotros como oyentes. Adriana lo decía hace un rato, también somos parte de esa comunidad, hemos crecido en esa comunidad y nos importa esa comunidad y tenemos experiencia que puede ser valiosa para nuestra comunidad. Y es algo que te quiero hacer como la observación, un poco a lo mejor para que abogues con líderes de otras asociaciones,
a nivel de estados, porque siguen, de pronto nos estamos regresando a la era de las cavernas como, no, que los oyentes no participen porque no es su lengua. Yo de pronto pregunto, ¿de quién es la lengua? O sea, para mí la lengua de señas también es mi lengua, es mi comunidad, es con lo que yo crecí y también tengo derecho a luchar por ella. Entonces no nos dejen fuera. Tienes toda la razón. No eres la única. Hay varios que de alguna manera me están diciendo, yo quiero participar. Y ciertamente de alguna manera me muestro flexible. Bueno, pues mi hija también, como comentas, es coda, ¿no? Y me parto, me siento como dividida de alguna manera por lo que pasa en una cosa y en otra, ¿no? Tanto con la comunidad como con ellos, como oyentes que me convocan. Hay cosas que ellos dicen que no estoy de acuerdo, ¿no? Si hay sordos aquí, les ofrezco una disculpa y no quiero que se enfurezcan por lo que estoy diciendo y que yo estoy cambiando de opinión. Simplemente estoy diciendo que no estoy de acuerdo, porque para la lengua de señas no hay dueños. ¿Hay un dueño para el español como tal? ¿Un país que sea el dueño y iniciador de ese idioma? Pues no. Y no puedo decir, oigan, ¿me permiten? ¿Me autorizan utilizar el español? Lo mismo ocurre con la lengua de señas. Los dueños no son los sordos. Y creo que tenemos que aceptar este mutuo compartir. En Mevisor, por ejemplo, la idea de alguna manera era pues convocar, ¿no? Pero ¿quién estaba atrás de mí? Oyentes asesorándome de alguna manera y diciéndome, bueno, a ver cómo se puede hacer, qué se hace. Pero si ellos los ponía yo al frente, seguramente iban a recibir todas las negativas por parte de los sordos. Pero en Mevisor de alguna manera hemos dicho que se necesita de los oyentes. Y hay algunos que sí están de acuerdo y hay unos que no están de acuerdo. Son opiniones divididas. Pero el objetivo es donde estamos todos persiguiendo el mismo fin, que es la educación bilingüe. Y sí es cierto que lo que comentas acerca de la parte bilingüe, bicultural, ¿no? Y lo que se requiere. Yo le decía a Boris, ¿no? Para poder hacer estos cambios o estas reformas, ¿no? Que se necesitaba poner también bicultural, para que también los sordos conozcan la cultura de los oyentes. Y no de alguna manera digan, pues ustedes tienen que aprender señas, ¿eh? Órale, maestro, ve y aprende y vete a tu curso. No, sino también, bueno, los oyentes sí van a necesitar señas, es cierto, pero también los sordos van a necesitar escribir. Decir, pues es por culpa del maestro que nunca me enseñó. Bueno, pues se puede decir que de alguna manera no se tuvo esta enseñanza, sus metodologías fueron muy antiguas y retrógradas, pero ya toca tener una actitud distinta, donde podamos aprender el español. Esto nos tiene en una equidad, en una igualdad. ¿Qué necesitamos? Pues mejorar en español. Bueno, pues es un aspecto fácil, ¿no? Así de fácil. Muchísimas gracias por tu aportación. Agradecemos enormemente la participación de la maestra Alejandra Álvarez Hidalgo en este primer seminario de buenas prácticas de inclusión educativa. Hacemos entrega de su reconocimiento. Muchas felicidades. Para mí es un placer ver una ponente sorda y bueno, les das también su constancia de participación a todas aquellas personas que no pudieron venir. En este caso, bueno, pues Boris, ¿no? Bueno, en resumen, quiero darles las gracias a la Universidad Politécnica por toda la invitación y a la comunidad de sordos, por todo lo que aprendo siempre. Por toda la historia que tengo, por quién soy, es gracias a todos ustedes, a oyentes y sordos y a su comunidad de oyentes. Muchas gracias, lo agradezco con toda la humildad.